Vamos a dar la pregunta y en base a las alternativas ustedes van a lanzar la respuesta y después la comentamos si es que hay alguna duda o si hay algún problema. Bien, muy bien, el primer taller de repaso y de cirugía general. Vamos a comenzar con la primera pregunta. Dice: ¿cuál es la causa más frecuente de obstrucción del intestino delgado en un paciente adulto sin intervenciones abdominales previas? Hilio biliar, cáncer de colon, tumoración estenosante del intestino, incarceración del intestino delgado en orificio herniario o cuerpos extraños. ¿Cuál será? La incarceración del intestino delgado en orificio herniario, ¿no es cierto? Esto es si es que el paciente no ha sido operado previamente, ¿verdad? Si les preguntan cuál es la causa más frecuente de obstrucción intestinal, así y sin ninguna característica, la respuesta es cirugía previa, adherencias por cirugía previa, ¿no? Bridas y adherencias. Muy bien. Vamos a contestar la segunda pregunta. Dice: el síndrome de asa aferente es una complicación de una de las intervenciones siguientes: vagotomía y piroloplastía, gastrectomía tipo Billroth 1, gastrectomía tipo Billroth 2, gastrectomía total y esófago y ayunonostomía de Dengy-de-Rux o vagotomía gástrica proximal. ¿Cuál será? El síndrome de asa aferente, dice, ¿no? Es una complicación de cuál de las siguientes cirugías que están enumeradas. A ver, vayamos a ver. El asa aferente está presente solo en un tipo de cirugía de estómago, cuando se hace una reconstrucción y una resección, perdón, y una reconstrucción con el intestino delgado, ¿ok? La Billroth 1 consiste en hacer la exéresis o la antrectomía y hacer una anastomosis término-terminal con el duodeno. Se saca la parte del antro y se anastomosa el muñón gástrico hacia el duodeno. Ese es el Billroth 1. El Billroth 2 es cuando se hace la antrectomía o se puede ampliar un poco hacia el cuerpo y no se anastomosa directamente, sino se sube un asa intestinal a donde está el estómago. O sea, al subir un asa intestinal va a haber un asa aferente que va hacia el estómago y un asa eferente que sale del estómago, ¿ok? Entonces, el síndrome del asa aferente es una complicación de la gastrectomía tipo Billroth 2, ¿ok? Recuerden, en las gastrectomías, la única que tiene asa aferente y asa eferente es la gastrectomía tipo Billroth 2. Muy bien. La pregunta 3. El tratamiento quirúrgico recomendable para el vólvulo de sigmoides complicado es: sonda rectal dirigida y enemas, plicatura de sigmoides, desvolvulación, resección y colostomía tipo Harman o transversostomía. Resección y colostomía tipo Harman, ¿no es cierto? Muy bien. Si la pregunta les dijera ¿cuál es el tratamiento quirúrgico recomendado para el vólvulo de sigmoides no complicado? ¿Cuál será? ¿Qué se debería hacer? Ya, la resección y... No está acá, ¿eh? ¿Pero qué se hace en un vólvulo de sigmoides no complicado? Ya, devolvulación se podría hacer. Es una opción, pero no es la primera, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer con un paciente con un vólvulo de sigmoides no complicado? O sea, que no tiene compromiso vascular, eso significa no complicado, que no está perforado, no está isquémico, no está necrótica el asa intestinal, está vital, ¿ok? Se hace la resección y la anastomosis, término terminal, ¿no? Ese es el tratamiento quirúrgico recomendado, lo que se debe hacer en un vólvulo de sigmoides no complicado. En cualquier procedimiento que se haga sobre el colon, el cual ya tenga signos de complicación, sea una perforación, una enfermedad diverticular o un cáncer que está perforado o necrosado,
siempre se prefiere la colostomía, ¿ya? Ojo, siempre que ustedes vean esta palabra de complicado, ¿no? Que significa isquemia, necrosis, asociado a colon, se debe hacer una colostomía, siempre, porque cuando existe zonas de isquemia en el intestino grueso, la posibilidad de filtración, o sea, de dehiscencia anastomótica, es muy alta. Por ende, siempre se recomienda hacer la colostomía. Muy bien. ¿Y cuál sería el tratamiento no quirúrgico recomendado para el vólulo de sigmoides? No complicado, obviamente, ¿no? Claro, de lo que está acá es sonda rectal dirigida y enemas, ¿no? Eso es lo que se debe hacer, de lo que está acá. Pero el tratamiento de elección para un vólulo de sigmoides no complicado, el tratamiento médico, ¿no? Si no se va a operar el paciente y no está complicado, es la desvolvulación mediante colonoscopia. ¿Okay? Mediante colonoscopia. Entonces recuerden, si tienen un paciente con vólulo de sigmoides no complicado y solamente van a hacer procedimientos médicos, es devolvular mediante colonoscopia. Si tienen un paciente con vólulo de sigmoides no complicado y va a entrar a sala de operaciones, hay que hacer la resección y la anastomosis. Y si es un vólulo de sigmoides complicado, se tiene que hacer la resección y la colostomía tipo Hartmann. ¿Ok? ¿Saben qué es la colostomía tipo Hartmann, no? Es la colostomía, es la resección, la colostomía proximal y el cierre del muñón distal. ¿Ok? O sea, se aboca el colon hacia afuera y el muñón que queda abajo después de la resección se cierra, se sutura, ¿no? Eso se llama colostomía tipo Hartmann. Hay colostomía en asa, hay colostomía en cañón de escopeta, hay colostomía con fístula mucosa, que son otros tipos de colostomía. Pero la Hartmann es la colostomía terminal. ¿Ok? Muy bien. La pregunta 4 dice: el tumor de Claskin se localiza en ¿dónde? En la ampolla de Vater, debajo del conducto cístico, en la vía biliar distal, en la confluencia de los conductos hepáticos o en el colédoco. La D, ¿no es cierto? En la confluencia de los conductos hepáticos, ¿no? Ese es el tumor de Claskin, pues, ¿no? Claro. El tumor de Claskin es el colangiocarcinoma que se va a localizar en esta zona, en la unión o en la confluencia de los dos conductos hepáticos. Les podrían poner también el tumor de Claskin, es aquel colangiocarcinoma que se ubica en la carina hepática, o sea, la unión de los dos hepáticos. ¿Ok? Hay varios tipos de tumor de Claskin, eso no les van a preguntar, ¿no? De acuerdo a si compromete el hepático izquierdo o hepático derecho, si está más o menos cerca a 2 centímetros de la carina, o si compromete ambos hepáticos, ¿no? Esas son clasificaciones que van a llevar al pronóstico y al tratamiento quirúrgico. Pero en realidad este tumor de Claskin han preguntado varias veces, y lo que preguntan de este tumor, todas las veces que han hecho estas preguntas en la residencia, en el examen de residentado, es dónde está ubicado, o qué cosa es el tumor de Claskin, ¿no? El tumor de Claskin, no se olviden, es el colangiocarcinoma que está ubicado en la confluencia de los conductos hepáticos. A eso se llama tumor de Claskin. Muy bien, la pregunta 5 dice: entre los tumores malignos localizados en el hígado, ¿cuál es el de mayor frecuencia? ¿El cáncer metastásico, el carcinoma hepatocelular, el cistoadenocarcinoma hepático, el colangiocarcinoma o el hepatoblastoma? ¿Cuál será? A ver, la alternativa correcta aquí es la A, ¿ok? El cáncer metastásico. Con mucho es los tumores más frecuentes que podemos encontrar son los metastásicos. Con mayor razón si son múltiples, ¿ok? Si ustedes tienen un paciente en el cual mediante una ecografía, una tomografía o cualquier otro estudio por imágenes encuentran que tiene tumores hepáticos, especialmente si son múltiples, así esté asintomático, tienen que buscarle un foco primario, porque la mayor parte de las veces los tumores en el hígado, especialmente los múltiples, son metástasis, ¿no? Y principalmente de colon
y de estómago, ¿ok? De cáncer colorectal y de estómago. Muy bien. La pregunta 6 dice, la cifra mínima de hemoglobina que ofrece seguridad desde el punto de vista fisiológico para un aporte adecuado de oxígeno a los tejidos. Obviamente esta pregunta está relacionada al estrés quirúrgico, ¿ok? No se refiere a un paciente que tiene una anemia y está caminando por la calle, ¿no? Es un paciente el cual va a ser operado, ¿no? En ese contexto está, porque está en el área quirúrgica. 4 gramos, 6, 8, 10 o 12 gramos por decilitro. ¿Cuál será? La D, ¿no es cierto? 10 gramos por decilitro. Para ser operado un paciente, la cifra mínima que se debe tener es de 10 gramos por decilitro, ¿no? Es lo mínimo que uno debe tener como valor para poder entrar a sala de operaciones con un paciente si es que tiene cierto grado de anemia, ¿no? Es 10, es lo mínimo. Se puede entrar con menos, pero tienen que saber que no tienen asegurado un adecuado aporte o una adecuada oxigenación a los tejidos, especialmente los tejidos diana. ¿Qué más? Cada paquete globular que ustedes pongan, en promedio, no necesariamente es así, pero en promedio aumenta 1 punto la hemoglobina y 3 puntos el hematocrito. Eso también deben saber, ¿ok? Entonces, si tienen un paciente con 8 de hemoglobina y quieren operarlo, deben pasarle al menos 2 unidades, ¿no? Con eso se aseguran de que más o menos esté en 10 o más la cifra de hemoglobina. Muy bien. La pregunta 7 dice, la fiebre en el primer y el segundo día posoperatorio se debe principalmente a infecciones urinarias, infección pseudoperatoria, atelectasia, embolia pulmonar o gangrena dérmica posoperatoria. ¿Cuál será? La atelectasia, ¿no es cierto? Fiebre las primeras 24 horas o las primeras 24 o 48 horas, siempre se debe de sospechar de atelectasia pulmonar. ¿Ok? Las complicaciones más frecuentes posoperatorias van a afectar el sistema respiratorio, ¿ok? Y pueden ser atelectasias o neumonías, ¿no? Más frecuentes son las atelectasias. ¿Qué factores de riesgo tiene un paciente para hacer una atelectasia posoperatoria? Cirugía grande, tiempo operatorio prolongado, obesidad, patología respiratoria previa. ¿Okay? El consumo de tabaco también está asociado a mayores complicaciones respiratorias. ¿Ok? Entonces, a la atelectasia en general se va a presentar la fiebre en el primer o el segundo día posoperatorio, ¿no? Esa es una pregunta también que ha venido varias veces en los exámenes de residentado. Muy bien, la pregunta 8 dice, según la clasificación de herida operatoria, ¿cuál de las siguientes cirugías es una herida limpia contaminada? Mastectomía, drenaje de absceso subfrénico, apendicectomía por apendicitis aguda complicada, tiroidectomía o exploración de las vías biliares. ¿Cuál será una herida limpia contaminada? La exploración de vías biliares, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Qué lo diferencia o qué diferencia una herida limpia de una herida limpia contaminada? Eso, ¿no es cierto? Penetra la mucosa, ¿no? La herida limpia es aquella herida la cual se hace bajo circunstancias controladas y no se penetra mucosas. Esa es una herida limpia. Por ende, en mastectomía no se penetra mucosas, es una herida limpia. En la tiroidectomía no se penetra mucosas y por ende es una herida limpia. La limpia contaminada es aquella herida en la cual, bajo circunstancias controladas, se penetran a mucosas, ¿no? La exploración de vías biliares, por ejemplo. No va a haber una gran contaminación acá. La herida contaminada es aquella en la que el material séptico o el material purulento entra en contacto con la herida, ¿no? Por ejemplo,
el drenaje del absceso subfrénico. Ustedes drenan un absceso subfrénico, obviamente la pus va a salir a través de la herida. Es una herida contaminada. Si operan a un paciente con apendicitis aguda complicada, significa que ya se perforó y está haciendo peritonitis, la pus, el material purulento, va a contaminar la herida, es una herida contaminada. ¿Okay? Y las heridas sucias son aquellas, las heridas infectadas o sucias son aquellas heridas que per se están con signos de infección, ¿no? Mordeduras, por ejemplo, de perro que han pasado más de 6 a 8 horas, traumatismos que ya tienen material purulento en la misma herida, ¿no? Muy bien. La pregunta 9 dice: ¿cuál es el origen más frecuente de la arteria cística? La arteria hepática derecha, la arteria hepática izquierda, la arteria hepática común, el tronco celíaco o la arteria mesentérica superior. ¿Cuál será? Para empezar, la arteria cística, ¿qué cosa irriga? ¿Qué órgano irriga? La vesícula biliar, ¿no es cierto? La vesícula biliar. Esta pregunta la ponen porque la cirugía de la vesícula o la colecistectomía, sea laparoscópica o abierta, es una de las cirugías más frecuentes que se hace. ¿Ok? Entonces, el paso crítico cuando se opera, cuando se hace una colecistectomía, es la ligadura de la arteria y la ligadura del conducto cístico, ¿no? Es la parte más peligrosa, donde se puede producir más lesiones. Entonces, esta arteria cística va a irrigar a la vesícula biliar, ¿no? La pregunta es, ¿esta arteria que irriga la vesícula nace de qué? ¿De qué rama? ¿De qué arteria? De la arteria hepática derecha, ¿ok? No se olviden de eso. ¿Cómo ubican a la arteria cística? Les pueden preguntar también. Hay un triángulo que se llama el triángulo Ecalot. El triángulo Ecalot sirve para identificar y ubicar a la arteria cística, ¿ok? La arteria cística. Muy bien. Entonces aquí es la arteria hepática derecha. La pregunta 10 dice: en la pancreatitis crónica, que exige tratamiento quirúrgico por la intensidad del dolor y el deterioro general, hay un parámetro decisivo a la hora de elegir entre una técnica derivativa o una técnica de resección glandular. ¿Cuál es? El diámetro del conducto de Wilson y del codéoco, tamaño global del páncreas, antigüedad de la enfermedad, la existencia de diabetes o el peso del paciente. Bueno, para ubicarnos, ¿no? La pancreatitis crónica, el tratamiento de elección es el tratamiento médico, tratamiento de soporte. Si no responde al tratamiento médico, el paciente se viene a menos, no mejora, se plantea recién el tratamiento quirúrgico, si el tratamiento médico fracasó. ¿Ok? Es la segunda alternativa, no es la primera opción la cirugía en estos pacientes. Pero para plantearles la cirugía, para decirles vamos a operar al paciente, tiene que tener primero la condición de no haber respondido al tratamiento médico, y segundo, tienen que ver qué le van a ofrecer. ¿Ok? Hay dos tipos de cirugía, ¿no? Para la pancreatitis crónica. Una es sacar la glándula o parte de la glándula, ¿no es cierto? A eso se llama técnicas de resección glandular. Y la otra es hacer una derivación, o sea, es anastomosar la glándula pancreática al intestino, ¿ok? Hacer una anastomosis. Entonces, para elegir entre hacer una anastomosis al intestino, a lo que se llama técnica derivativa, o resecar la parte de la glándula que está enferma, tenemos que definirlo mediante alguna característica del paciente. ¿Cuál es esa característica? Les preguntan, ¿no? ¿Qué les hace decidir entre una u otra técnica quirúrgica? Por ahí dijeron, ¿no? La A, ¿no es cierto? ¿Por qué? Si ustedes tienen un conducto de Wilson delgado, pequeño, es imposible que puedan hacer una anastomosis al conducto de Wilson. No se hace una anastomosis
a la glándula en sí, sino se hace una sección de la glándula y se anastomosa al conducto de Wilson. ¿Ok? Si el conducto de Wilson es delgado, no se puede hacer una técnica derivativa, entonces tienen que hacer resección. ¿Ok? Pero si es que existe una gran dilatación del conducto de Wilson, se puede anastomosar fácilmente, bueno, entre comillas, fácilmente al yeyuno. Entonces se puede hacer una cirugía derivativa. Ok, entonces, por ende, el flujograma más o menos es así. Tienen un paciente con pancreatitis crónica, lo llevan a tratamiento médico, es la primera elección, el tratamiento médico. No responde al tratamiento médico, le plantean la cirugía y le explican que puede ser resectiva o puede ser derivativa. Resectiva si tiene conductos de Wilson delgado y derivativa si es que tiene conducto de Wilson dilatado. ¿Ok? Esa es la diferencia. Muy bien. La pregunta 11 dice, el tumor de Klaskin puede asociarse con los siguientes hechos, excepto ictericia indolora, prurito, acolia, rectorragia o hepatomegalia. ¿Cuál será? ¿Qué es lo que no producirá un tumor de Klaskin? Ya saben, ¿no es cierto? El tumor de Klaskin es el colangiocarcinoma que está ubicado en la confluencia de los dos hepáticos, ¿no es cierto? Ese es el tumor de Klaskin. Entonces, un tumor que se localiza ahí, un colangiocarcinoma que se localiza en esta vía, en la vía biliar, ¿qué no producirá? Eso, ¿no es cierto? Rectorragia. Ictericia indolora, ¿producirá o no? Sí, ¿no es cierto? Si es que obstruye total o parcialmente la vía biliar, va a producir ictericia. Prurito, los pacientes que tienen ictericia, ¿no? Hiperbilirrubinemia, en general van a hacer una reacción dérmica de mucho prurito, ¿no? Cuando se dice que cuando pasa más o menos de 8 la ictericia, el paciente tiene prurito intenso, ¿ok? Es una reacción secundaria. Acolia, por lo mismo de la obstrucción. La acolia es la falta de color en las heces, ¿no? Las heces, el paciente con obstrucción de la vía biliar las va a hacer de color blanquecino, eso se llama acolia. ¿Por qué? Porque no le llega el pigmento biliar que tiñen las heces, del color característico. Hepatomegalia, ¿por qué? Porque va a haber una congestión debido a la obstrucción biliar, ¿ok? Y el hígado puede ponerse congestivo, se puede crecer, puede aumentar de volumen. Podría haber una hepatomegalia. Lo que no va a haber es rectorragia, pues, ¿no? En un tumor de Klaskin no puede haber rectorragia. Muy bien. La pregunta 12 dice, hombre de 70 años con antecedente de abuso de laxantes, que presenta náuseas y dolor abdominal. A la exploración el abdomen está distendido y doloroso, con percusión timpánica y ruidos metálicos. En la radiografía de abdomen se aprecia gran distensión del colon, que se incurva produciendo una imagen en grano de café. El diagnóstico es síndrome de Ogilvie, diverticulitis aguda, vólvulo de ciego, vólvulo de sigma o isquemia mesentérica. ¿Cuál será? Un vólvulo de sigmoides, pues, ¿no? Es un vólvulo de sigmoides. ¿Por qué razón es un vólvulo de sigmoides, ¿no? ¿Dónde está la clave acá? Es un hombre mayor, abuso de laxantes, por ende este señor debe ser estreñido. Si es estreñido, probablemente tenga un dólico colon, o sea, un colon grande, ¿no? Largo. Cuando lo exploran hay signos de obstrucción intestinal, ¿ok? Y en la radiografía se observa esto: gran distensión del colon, produciendo una imagen en grano de café, ¿ok? La imagen en grano de café es casi patognomónica del vólvulo de sigmoides, ¿ok? La imagen en grano de café es típico del vólvulo de sigmoides, no se olviden. Muy bien. La pregunta 13 dice, paciente colecistectomizada hace 6 años por colelitiasis.
Desde hace 6 meses presenta dolor cólico en flanco derecho a temporadas. En la analítica hay valores de colestasis moderada. La ecografía abdominal sugiere coledocolitiasis. ¿Cuál entre las siguientes es la prueba indicada para realizar en primer lugar en este caso? ¿Qué es lo que le harían a esta paciente, ¿no? Para empezar, tomografía computada de abdomen con contraste endovenoso, colangiografía endovenosa, colangiografía retrógrada endoscópica, colangioresonancia magnética o colangiografía isotópica. ¿Qué harían con este paciente? ¿No? Piensan que tiene una coledocolitiasis, está dentro de vuestra sospecha clínica, ¿no? Con el antecedente de haber sido operado de la vesícula anteriormente. Entonces, a este paciente lo que tienen que definir es, si es que tienen que confirmar el diagnóstico, ¿no es cierto?, para empezar. ¿Y cuál es el tratamiento de la coledocolitiasis? Es la extracción del cálculo alojado en el coledo. ¿Qué le harían a esta paciente? Por ahí dijeron, ¿no es cierto?, la colangiografía retrógrada o retrógrada endoscópica, por dos razones. Con la colangiografía retrógrada endoscópica van a hacer el diagnóstico y pueden hacer también el tratamiento, ¿ok? O sea, pueden extraer el cálculo. Entonces, eso es lo que se va a hacer. A todo paciente que se confirma una coledocolitiasis o se tiene una alta sospecha de coledocolitiasis, se debe hacer una ERCP, ¿no es cierto?, una colangiografía retrógrada endoscópica para extraer el cálculo. Muy bien. La pregunta 14 dice, ingresa a la guardia un paciente con trauma encefalocraniano puro. Refieren pérdida de conocimiento, pero actualmente se encuentra con deterioro del sensorio, hemiparesia derecha y midriasis izquierda. Usted decide solicitar TAC cerebral y luego, según la patología, intubar y ventilar, asegurar la vía aérea y realizar una angiografía, asegurar la vía aérea, control de sangrado y solicitar una tomografía computada sospechando de una lesión neuroquirúrgica, asegurar la vía aérea y solicitar una resonancia magnética nuclear sospechando de una lesión neuroquirúrgica o cualquiera de las anteriores. ¿Qué harían ahí? ¿Qué es lo que se debe hacer? En todo paciente con trastorno del sensorio, ¿no es cierto?, como acá dice, hemiparesia derecha, midriasis izquierda, pérdida del conocimiento, están sospechando de un TEG grave, ¿no es cierto? ¿Qué es lo primero que se debe hacer? Eso, en un paciente politraumatizado tienen que asegurar la vía aérea, primero, que esté permeable y que esté ventilando adecuadamente, ¿ok? Y en este caso, ¿qué debe estar pasando con el paciente? Este paciente, si tiene una hemiparesia derecha y una midriasis izquierda, probablemente tenga un hematoma, ¿no es cierto?, un hematoma intracraneal que va a requerir un drenaje urgente. Entonces, se asegura la vía aérea y se debe hacer, solicitar una tomografía computada para por la sospecha de una lesión neuroquirúrgica. Muy bien. La pregunta 15 dice, una paciente de 42 años ingresó hace 6 días con un cuadro de pancreatitis aguda de origen biliar. La mala evolución obliga a determinar si presenta necrosis pancreática. ¿Qué prueba diagnóstica solicitaría? Ecografía abdominal con contraste endovenoso, colangioresonancia magnética, radiografía simple de abdomen, colangiopancreatografía retrógrada endoscópica o tomografía computada con contraste endovenoso. ¿Qué es lo que deberían hacer? ¿No? Eso de la paciente de 42 años que tiene un cuadro de pancreatitis aguda de origen biliar es un distractor, ¿no es cierto? La pregunta es, si ustedes quieren evaluar la necrosis pancreática, ¿qué examen solicitan? Tomografía, ¿no es cierto?, con contraste endovenoso, ¿ok? De eso no se olviden. Podrían preguntarles o estar dentro de la alternativa por ahí, de otra alternativa, tomografía computada, ¿no?, sencilla, sin contraste. La que define o lo que define el porcentaje de necrosis es el contraste endovenoso. Entonces, si quieren saber ustedes
el porcentaje de necrosis, sí o sí tienen que tomarle la tomografía con contraste endovenoso. ¿Ok? De otra manera no sirve para eso.